Las 10 de la mañana, un lunes más, lunes día 7 de octubre, y lo hacemos como siempre, como cada lunes, y esperemos seguir contando con él, con el pastor Alberto Ares de Vida Nueva y este espacio Despertando con Jesús. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, un poquito cansadito, pero bien. Me imagino, la verdad que sí. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, del último culto que tuvo lugar el último domingo, este pasado 6 de octubre, por favor. Pues mira, estuvimos hablando de un tema bastante necesario que todo creyente tiene que conocer, que es el tema del arrepentimiento, de la confesión de los pecados. Y nos basábamos en una historia muy interesante que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 8, que se nos habla de un hombre llamado Simón, y se nos dice también el oficio que tenía antes de conocer al Señor. Él se dedicaba a la magia, de hecho la Biblia lo conoce como Simón el Mago. Resulta que como hay una persecución en Jerusalén a los judíos tienen que irse, tienen que huir de Jerusalén y se refugian en ciudades como Judea, como Samaria. Y ahí en Samaria acaba uno de los diáconos que se llama Felipe. Y Felipe, lejos de esconderse, lo que hace es empezar a predicar el evangelio en Samaria. Empieza a predicar a unos, a otros, y empieza a suceder algo súper hermoso, que es que cientos y miles de personas, de samaritanos, empiezan a creer en Jesús. Se empiezan a sumar a las filas de la iglesia, muchos de ellos se empiezan a bautizar también, y ocurre algo precioso en la ciudad de Samaria. Tanto es así que esto llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, ahí están todos los apóstoles reunidos, y deciden enviar a Juan y a Pedro hacia Samaria a ver qué está sucediendo allí, a ver qué es lo que está haciendo este hombre llamado Felipe y si es verdad todas las noticias que le están llegando. En medio de toda esa multitud que se está convirtiendo al Señor, se entrega también y cree en Jesús este hombre, Simón el Mago. Simón el Mago, nos dice la Biblia que era un hombre que siempre fue muy conocido, siempre fue muy famoso allí en Samaria. Todo el mundo, aclara la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande, escuchaba lo que él decía. Y él, a través de la magia, que también separé un minuto para aclarar que Dios condena todo lo que tiene que ver con la magia, Dios no tolera la magia, eso de la adivinación, de la lectura de las cartas, eso del mal de ojo, de qué sé yo, de tantas cosas que yo, porque no entiendo mucho de eso, pero todo ese tipo de cosas de magia, eso Dios no es que no le guste, sino que lo abobina. O sea, es algo que no le gusta, lo aborrece por completo. Y entonces se convierte este hombre, y hay un dato muy curioso que sí quise resaltarlo durante la predicación, y es que todo lo que él hacía, lo hacía para mostrar el gran poder de Dios. Es decir, Simón el Mago, David, no se presentaba delante de la gente para decir esto es magia, todo lo que estoy haciendo es magia. No, él mostraba que lo que estaba haciendo era de Dios. Y yo decía, oye, mucho cuidado con aquellos que dicen que lo que hacen es de Dios. Hemos hablado, yo creo que ya en varias ocasiones, las barbaridades que se han hecho en el nombre de Dios. Sí. Hablamos, perdón, que he estado malo la semana pasada. Lo sé. ¿Estás mejor? Bueno, ya me ve. Ahí voy. Gracias a Dios, sí, estoy mejor de como estaba. No estoy al 100%. Hemos estado hablando de las barbaridades que se han hecho, de la Santa Inquisición, ¿verdad? De todo supuestamente en nombre de Dios. Y así era Simón el Mago. Él hacía todo lo que hacía y decía que era el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, el caso. Resulta que Simón el Mago cree, se bautiza, abandona todo lo que hacía. Hay una cualidad muy, muy bonita que dice que se pegó a Felipe. Él estaba todo el rato pegado con Felipe, con aquel hombre que le predicó la palabra. Y un detalle que también resaltamos muy hermoso, que dice la Biblia, que estaba atónito a todo lo que sucedía. Simón el Mago tuvo una verdadera conversión, estaba muy bien, pero resulta que, ¿te acuerdas que te dije antes que vino Pedro y Juan desde Jerusalén? Sí. Llegaron a ver qué pasaba, y Pedro y Juan lo que hicieron fue empezar a orar por los nuevos discípulos de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo. Imponían las manos sobre los creyentes, recibían el Espíritu Santo, y cuando Simón ve esto, algo le sucede en su interior que parece que le recordó a su antigua manera de vivir, y él quiso comprar esto con dinero. Le dijo a Pedro, véndeme esto que tú estás haciendo, quiero comprar esto, yo también quiero tener ese poder. Y Pedro le dice aquella famosa frase, mira, tu dinero perezca contigo. Y entonces, bueno, ante esa situación, yo decía, ¿cómo es posible que un hombre como Simón el Mago, que aparentemente tuvo una verdadera conversión, este hombre aparentemente creyó en Jesús, se bautizó, estaba perplejo por todo lo que pasaba con las cosas del Señor, ¿por qué quiso volver a su antigua manera de vivir? ¿Por qué quiso otra vez volver a ese pecado de donde Dios lo había sacado? Y entonces quisimos trazar dos caminos.
Ante esta historia podemos condenar a Simón y decirle, él nunca que se entregó al Señor, él fue un falso creyente, o decir, todos al final seguimos luchando con cosas del pasado. Todos al final nos hemos arrepentido, hemos creído verdaderamente en Jesús, pero seguimos luchando con cosas del pasado. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar de habernos arrepentido, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, ¿por qué seguimos luchando con cosas del pasado? ¿Por qué seguimos luchando con eso? Y para entenderlo conté una triste historia de, no sé si tú recuerdas, de una muchachita de Valencia que durante el COVID, que por cierto va a ser 5 años ya, en un par de meses, 5 años ya. 5 años ya. Increíble, parece que fue ayer. Sí. Pues una muchachita de Valencia, una adolescente, si no recuerdo mal, se llamaba Elma Suárez. Ahora no estoy al 100% seguro, creo que sí, Elma Suárez de Valencia, donde durante la pandemia, durante ese tiempo que estuvimos encerrados, ella le empezó a brotar la fiebre, los padres la llevaron al médico, y los médicos saturados, como todo hospital en España durante aquella época, bueno, en España y creo que en el mundo entero, le dijeron, bueno, ¿cuáles son los síntomas que tiene? No, tiene fiebre y malestar. Los médicos le dijeron a los padres, pues evidentemente ya sabes qué es lo que tiene COVID, lleva a la casa, dale paracetamol y listo. Bueno, se hicieron, se la llevaron a casa, le dieron paracetamol, la fiebre es verdad que bajó, que menguó, desapareció, pero al día siguiente brotó nuevamente la fiebre, así que la tuvieron que volver a llevar al médico y los médicos le volvieron a decir, mira, vamos a ver, estamos saturados, es normal que la fiebre brote de nuevo, lo que tiene es el COVID, así que lleva a la casa paracetamol y ya está. Así lo hicieron, por segunda vez le dieron paracetamol, es verdad que la fiebre menguó un poco, pero al día siguiente esta pobre muchachita de 12 años, Elma, falleció, murió en la casa. Cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que no tenía COVID, ni muchísimo menos, sino que lo que tenía era una apendicitis tan severa que le explotó el apéndice, eso le causó una peritonitis y murió. ¿Por qué conté esta historia? Porque quise decir que a Elma, a esta muchachita, con el paracetamol le bajaron la fiebre, pero no lograron sanar lo que provocaba la fiebre. Y a veces en nosotros pasa lo mismo. Quise comparar, quizá un mal ejemplo, no puedo hacer una ilustración de esta triste historia, pero quise decir que a veces nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos quita, por así decirlo, nos quita como esa fiebre, ¿verdad? Nos perdona, gloria a Dios que Dios perdona todo pecado. Amén. La Biblia usa una metáfora, dice que Dios coge nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar para que nunca más nos acordemos. Pero bueno, si es así, ¿por qué vuelve a brotar? ¿Por qué? Porque aunque hemos sido perdonados, quizá no hemos sido sanados. Hay algo que sigue brotando en nosotros, porque el pecado al final es un fruto que hemos dado, y ese fruto ha sido porque hay una raíz que está mal. La Biblia enseña que es del corazón de donde brotan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todas las cosas malas brotan del corazón. Así que está bien que nos arrepintamos, pero hay un trabajo que hacer en el corazón, y ese trabajo es mediante la confesión. La confesión es abrir nuestro corazón a Dios y decirle lo que nos está pasando, serle honesto. No podemos caer en la religiosidad de ¿cómo estás? Bien, no, estoy bien. Bueno, eso entre amigos puede ser. Tampoco es cuestión aquí de contarnos nuestras miserias todo el rato. Pero con Dios hay que ser transparente. Con Dios, cuando uno está mal, hay que decírselo. Cuando uno está siendo tentado en lo que sea, hay que decírselo. Señor, mira esta debilidad que tengo. Señor, estoy siendo tentado en esto. Y cuando uno es así, honesto, cuando uno está confesando sus pecados, entonces ahí Dios no solamente te perdona, sino que te limpia de toda maldad. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. En definitiva, eso fue un poquito la predicación del domingo, que el arrepentimiento es necesario, pero también es la confesión. Y aclarábamos, por supuesto, que la confesión es a Dios, no hay que ir a ningún hombre para contarle nuestros pecados, que ese hombre nos diga, pues ahora lo que tienes que hacer para ser perdonado es X cosas, lo que sea, porque al final ese hombre es tan pecador o más o menos que yo, pero sigue siendo pecador. El único que tiene potestad y autoridad para perdonar pecados se llama Dios, y es a Él a quien tenemos que ir para confesar nuestros pecados. Bueno, empecemos a hablar también de algunas preguntas que le tengo que formular, que quiero formularles en este espacio, ¿no? ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más extenso? ¿Cuál es el más largo? El más largo es el Salmo 119. Tiene cantidad de versículos, es muy extenso, 178 versículos, si no recuerdo mal. Es el capítulo más largo de la Biblia. Me río porque siempre que hablo de este salmo me acuerdo de una muchacha de aquí del pueblo que estaba en sus primeros días con el Señor y estaba muy contenta, muy avivada con eso. Ay, no, porque estoy empezando a leer la Biblia y me encanta. Y digo, ¿sí te gusta leer la Biblia? Sí, digo, léeme un momentito el Salmo 119. Claro, pastor, yo lo leo.
y abre la Biblia y empieza a leer y me dice a los minutos, dice, esto no se acaba. Dice. Digo, déjalo, es súper largo. Sí, el Salmo 119 es muy interesante, pero muy extenso, ya te digo, son 178 versículos, habla única y exclusivamente de la importancia de la palabra de Dios, nos da muchos ejemplos, nos habla, por ejemplo, en el versículo, creo que es el 11, que es como un tesoro que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Hay otro versículo que lo compara con una lámpara, es una lámpara que alumbra nuestro camino, una lámpara que se pone a nuestros pies. Para entender esto tendríamos que irnos a la antigüedad, cuando no había linternas, no había luz pública, sino que cuando se caminaba por la oscuridad en el camino, los peregrinos, los que caminaban, se ponían como unas lámparas de aceite en la punta del pie, para que al caminar supiesen para no pisar aquí, no pisar escorpiones, lo que quiera que sea. Y el salmista compara esa luz que da seguridad en la oscuridad con la palabra del Señor. Nos alumbra en la palabra de Dios, en el camino oscuro, la palabra de Dios. Muy interesante. Por cierto, el otro día cumplíamos el Sur Despierta 1000 programas. Sí. Ahora mismo, en el día de hoy, estamos haciendo el 1005. Pues claro, el Sur Despierta comprende varias sesiones, ¿no? Y también el otro día estaban ustedes de enhorabuena porque el 750, el devocional, ¿no? Exactamente, el 750, sí es verdad. Hace ya una semanita estuvimos ahí con el devocional 750 para la gloria de Dios. Ha sido mucha dedicación, mucha constancia. Mi pastor me ha enseñado que para poder avanzar en la vida hay que ser constante, ¿verdad? Hay muchos de esos devocionales porque gracias a Dios digo que no he fallado ni un solo día. No quiere decir que no lo haga el día de mañana, no lo sé, pueden pasar 1000 cosas. Esta misma semana lo intenté, pero estaba ardiendo en fiebre y qué bueno que tengo ahí un buen equipo de trabajo y el pastor Rey me echó una mano y él fue el que lo grabó. Fue la primera vez que pasaba, pero puede pasar y el día de mañana no sé, puede pasar cualquier cosa, pero al día de hoy, de lunes a viernes, sin faltar, a las 7 de la mañana hemos estado ahí predicando la palabra por las redes sociales. Empezamos que nos veían 4 gatos, ni los de aquí de la iglesia, que a veces se los digo, ustedes no ven los vídeos. Nadie veía los devocionales y hoy son miles y miles de personas que ven los devocionales, que nos escriben de muchas partes, que dicen que se alimentan espiritualmente de la palabra de Dios a través de estos devocionales y bueno, una cosa preciosa. Gloria a Dios. Sí. Pues, pastor, otra de las preguntas con el tema de los devocionales, porque claro, habrá gente que dice, oiga, se pone malo, pero grábelo directamente, pero hay que decirle a la gente que lo grabas el mismo día, es decir, por la mañanita y después lo subes. Sí, o el día anterior por la noche, exactamente, sí, eso no es que los tengo, puede ser, sí, cuando tengo que ir de viaje para lo que sea, normalmente sí grabo algunos ya, porque no sé el internet que voy a tener en otro sitio. Cuando voy a Bruselas, por ejemplo, allí a atender a la iglesia allí, no sé el internet que voy a tener, si en el hotel, o cuando he ido también a Colombia a la iglesia, desconozco qué voy a estar haciendo a esas horas, así que soy precavido y los grabo. Que una vez allí tengo buen internet, pues bueno, el que tengo subido lo quito y grabo directamente allí. Pero intento siempre tenerlos ahí al día. Por si acaso. ¿Sí? Exacto. Y los devocionales que duran entre 10, 12, 15 minutos el que más. Bueno, para la gente está viendo solamente 12, 15 minutos, pero para mí son horas y horas de estudio, ¿eh? Son mis estudios personales llevados al público. Entonces, qué bonito, de verdad. Bueno, le hemos hablado del capítulo más largo y el más corto, ¿cuál es? Pues bueno, habría que ir 2 capítulos hacia detrás, hacia el Salmo 117, y te vas a encontrar un capítulo tan corto que solo tiene 2 versículos. Eso te lo lees en... ¿sí? Sí, 2 versículos nada más. Pero ¿qué 2 versículos, David? Habla de la grandeza de Dios, habla del poder que tiene que tener Dios en el universo, en la naturaleza. Es muy bonito, te lo recomiendo. Léetelo después, que vas a tardar 10 segundos, si acaso, en leértelo, y es muy interesante. Y hay un dato curioso, si me permites dártelo, que entre el 117, que es el más corto, y el 119, que es el más largo, está el 118. Si pudiésemos dividir la Biblia exactamente por la mitad, palabra por palabra, versículo por versículo, justamente en la mitad, abrirla y que exactamente cayese en la mitad, nos daría el capítulo 118, Salmo 118, versículo 8. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué? Es una casualidad, no te estoy diciendo algo... Mejor es confiar en el Señor que en el hombre. Ese es el versículo central de la Biblia. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Una casualidad de tantas, no es nada, una casualidad. No, pero qué bonito, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Bueno, ¿quiénes escribieron el Antiguo Testamento, pastor? Bueno, pues hay una serie de personas, son más o menos unas 30 personas, ¿verdad? De edad diferente, de tiempo diferente, de clase social diferente. Hay algunos pastores, hay algunos reyes, hay algunos sacerdotes, algunos profetas. Por ejemplo, está Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, penta que viene de 5, teuco que viene de rollo.
porque lo que nosotros tenemos en un libro no es un libro como tal, es un rollo. En la antigüedad era un rollo que tú ibas desenrollando, entonces 5 rollos, o lo que se conoce en el judaísmo como la Torá. Lo escribió Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, lo escribió este hombre, Moisés. Luego está Josué, luego está lo que se conocen como los profetas mayores, que si no me equivoco está Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel. Y luego hay 11, creo. Ahora voy a quedar mal. Así como 11 profetas menores. No, cuando decimos profetas mayores y profetas menores, no hablamos en cuanto a importancia. Son todos igual de importantes porque al final toda la palabra es inspirada por Dios. Cuando hablamos de profetas mayores o profetas menores, hablamos de extensión de sus escritos. Por ejemplo, solo el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Pero luego te vas a un libro, por ejemplo, como el profeta Jonás, tiene 4 capítulos. Luego hay profetas incluso que tienen, si no recuerdo mal, Abdías tiene un solo capítulo. O sea, por eso decimos mayores o menores. Luego está, por ejemplo, el rey David, que escribió algunos salmos, su hijo Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés. Luego está también, por decirte, Josué, que ya te lo dije. O sea, varias personas, pero lo más importante de todo es entender que todos fueron inspirados por Dios. Ninguno escribió lo que quiso. Es más, hubo escritores que no sabían ni lo que estaban escribiendo. Cuando Daniel, por ejemplo, escribe, él no tiene ni idea de lo que está diciendo. Está hablando de unos temas futuros que está siendo inspirado por el Espíritu Santo y no tiene conocimiento, no tiene esa sabiduría para entenderlo, pero aún así él escribe. O sea que aunque haya diferentes autores, el que inspiró a todos ellos fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo. Vamos a hablar en el día de hoy de la Biblia, pastor. Sí. ¿Por qué existen varias versiones de la Biblia? ¿Por qué Bueno, esto eso? Es fácil y no tan fácil de entender. Mira, si vamos a intentar poner unos buenos cimientos para entender esto. Mira, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, 2 realmente. Hay algunas palabras, algunos capítulos así en un idioma que se llama el arameo, un idioma que se usaba hace algunos milenios atrás en el Medio Oriente, pero realmente la Biblia fue escrita en hebreo. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo, salvo, ya te digo, algunas frases sueltas en arameo, y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. El hebreo era el idioma oficial y sigue siendo el idioma oficial. ¿Y el griego por qué? Si cuando nosotros ya abrimos el Mateo en el Nuevo Testamento ya está el Imperio Romano. Bueno, pues está el Imperio Romano, es verdad, pero antes de Roma estuvo el Imperio griego, ¿verdad? Y los griegos no solamente conquistaban, por cierto, muy rápido conquistó Alejandro Magno, todo su equipo, ¿verdad? Sí, y no solamente conquistaban, sino hacían algo que ha quedado para la historia, se llama helenizar. No sé si has escuchado esa palabra, ¿verdad? Helenizar. Helenizar es cuando tú imponías, el imperio griego imponía su cultura, su creencia y todo. Entonces, helenizó poniendo su idioma. Por eso se hablaba en Jerusalén, se hablaba griego. El imperio romano hablaba griego, porque así era el idioma oficial, por así decirlo, de aquella época. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ha ido pasando el tiempo, está el hebreo, está el griego. Creo que fue en el siglo IX donde por primera vez se traduce la Biblia a un idioma que es el latín, un idioma pero que es muy complicado, ¿verdad? Donde no todos tienen acceso a esa traducción. Seguramente has escuchado esa palabra, la Vulgata latina. Bueno, eso es la primera traducción de la Biblia que se hace a un idioma, que fue el latín. Lo que sucede es que el latín, pues bueno, imagínate, si no tenemos mucho conocimiento de hebreo ni de griego, ya de latín solo 4 personas tenían conocimiento al latín. Así que hubo 2 monjes españoles, por cierto, que tengo por aquí los nombres, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Pero de ahí viene lo de la Reina Valera, de estos 2 monjes, ¿verdad? Sus 2 apellidos, Reina y Valera, que por el año 1530, ellos eran de Badajoz, ellos estaban en un monasterio de Sevilla. Ellos vivieron en la época de la Reforma. No sé si has escuchado la Reforma de Lutero, de ese hombre llamado Lutero. Lutero sí me suena. Bueno, Lutero, no quiero divagar mucho, pero si me pierdo, yo me apunto cositas porque sé que divago a veces, pero quiero volver al origen. Te resumo rápidamente, por cierto, en pocos días estamos celebrando el Día de la Reforma. Lutero era un monje que, viendo que la Biblia solo estaba en latín, que viendo que solo tenían acceso los 4 curas de turno, que las misas se daban de espaldas a la gente, que la gente decía amén a lo que no entendía, que la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, este monje llamado Martín Lutero, que hubo varios, lo que pasa es que el más reconocido fue Lutero, pero hubo varios, se da cuenta que lo que enseña aquel hombre no es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en aquella época se enseñaba el tema de las indulgencias. Tienes que pagar para que tu alma sea salva. Tienes que pagar y así te puedes ir a, como le dicen, al purgatorio, y allí sí se paga y Lutero dice, pero un momento, esto es un disparate, esto no lo dice la palabra de Dios.
La Biblia dice que la salvación es única y exclusivamente por gracia. ¿Cómo vamos a estar cobrando a la gente por la salvación? ¿Cómo vamos a estar engañando a la gente? Y entonces Lutero, con buena fe, escribe lo que se conoce como las 95 tesis de Lutero. No sé si te suena de algo. No, eso no. Pues Lutero debería no leerlo, es suena. muy interesante esa historia. Escribe esas 95 tesis con la idea no de protestar. A nosotros se nos conocen los protestantes y yo creo que somos bastante pacíficos. No me digas por qué se nos conoce así. Porque Lutero en ningún caso quiso protestar, quiso reformar. Lutero en su buena fe dijo, bueno, si yo le digo esto a este clérigo, a este hombre de autoridad que está equivocado, pienso yo que va a corregir. Y no corrigió en absoluto. Le dijeron, cállate la boca, que no cierras aquí el negocio, cállate la boca. Y entonces ya él dijo, no, es que no puedo callarme la boca. Entonces escribió las tesis, las publicó en la puerta de aquella universidad famosa, las hizo públicas y ya la Iglesia Católica le acorraló lo de la Santa Inquisición y le dijeron aquella famosa frase, te perdonamos si te retractas. Y dijo aquello tan poderoso, David, que a mí me sigue erizando la piel, me encanta esa valentía que dijo, ni quiero ni puedo retractarme. Esto es lo que hay. La palabra de Dios tiene que ser así y punto. Y entonces él empezó a traducir la Biblia. Cipriano y Reina Valera abrazaron esta idea protestante. La Santa Inquisición los empezó a perseguir, tuvieron que irse de España y por varios países de Europa. Allí empezaron a traducir por primera vez del latín, en el año 1530 y algo. Empezaron a traducir por primera vez la Biblia del latín al español. Y fueron 2 monjes españoles de Badajoz. Después de ahí se ha traducido al inglés, se ha traducido es el libro más traducido de la historia, a dialectos, a idiomas perdidos, a todo. ¿Por qué hay tantas traducciones? Porque el idioma, a ver cómo lo puedo explicar, Dios me dé sabiduría, cómo lo puedo explicar para que no se malinterprete lo que voy a decir. El idioma va evolucionando. Por ejemplo, si tú te lees la primera traducción de Reina Valera, que se le conoce, si no me equivoco, como la Biblia del oso, la versión del oso, ahí por el 1600, el lenguaje es, y díjole el Señor, ¿verdad? Y díjole. Y díjole, en vez de, hoy en día decimos, no, le dijo el Señor, habla con coherencia, hombre, ¿no? O sea, y unos términos de esos antiguos. Entonces, ¿por qué hay tantas traducciones? Porque como el lenguaje se va, no sé si usar la palabra modernizando o va avanzando, se ha intentado que el mensaje se adapte a los tiempos. Ojo aquí, quiero aclarar. En ningún caso se manipula el mensaje. Los manuscritos están ahí, el original está ahí, pero se intenta que se entienda con las palabras que nosotros usamos hoy en día. Por eso hay diferentes versiones. Está la Reina Valera del 60, está la nueva versión internacional, está la Biblia Dios habla hoy, la versión de las Américas, que hay decenas de Biblias y luego traducidas a cantidad de idiomas. A mí me gusta ser fiel a la Reina y Valera del 60. Creo que es muy, muy, muy fiel al original, muy exacta. Si es verdad que hay palabras que te pueden confundir. Me apoyo mucho también en una que se llama la Nueva Traducción Viviente. Es buenísima esa Biblia, es muy, muy actual, un lenguaje muy actual, me gusta mucho, pero por eso hay diferentes versiones, para que quizás los más jóvenes puedan entender mejor términos, circunstancias, eventos, pero siendo fiel siempre al mensaje original. Cuando dice Reina Valera del 60, ¿porque el 60 qué significa? Del 1960, vale. Porque ellos la escribieron en el 1600, pero luego hubo una, creo que fue en el 1800, o no ellos evidentemente, ya habían muerto, pero respetando esa traducción, se cambiaron algunas palabras, se cambiaron, entendiendo por favor que no se manipuló, sino que ni modernizaron palabras, ¿cómo lo puedo decir? Ayúdame. Se adaptó un poquito. Se adaptó al nuevo lenguaje exactamente, de la pero humanidad, siendo fiel siempre a la palabra. Luego hubo una en el 60, que es la más comercializada, es la que normalmente se usa para predicar, para enseñar. Luego hay una también del 2000. A mí ya no me hace mucha gracia porque yo soy un poco tradicional en ciertas cosas, entonces yo me he quedado con esa Biblia. Luego aclarar algo importante, David: no hay 2 Biblias, hay una Biblia. A veces la gente me dice, no, porque la Biblia católica, bueno, la Biblia católica es la Biblia cristiana. O sea, no es que haya una Biblia católica, una Biblia protestante. No hay diferencia, ¿no? No hay diferencia. La Biblia es la Biblia, punto. Y ya está. Lo que pasa que después cada uno la quiere interpretar a su manera, ¿no? Mi suegra, que es una artista con la palabra de Dios, a veces cuando se le junta algún católico, no, porque ustedes, con la Biblia de ustedes, y mi suegra dice, no, tú tienes una Biblia católica en tu casa, si traes la que yo te enseño la Biblia a través de tu Biblia, supuestamente. Y que al final se dan cuenta que es la misma. Lo que pasa
que la interpretas como tiene que ser. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo de las imágenes, hemos hablado de muchas cosas. Entonces, la Biblia es la Biblia. Hay diferentes interpretaciones para intentar entenderla mejor, pero solo hay una Biblia. Bueno, yo como soy un ignorante todavía en este aspecto, ¿no? No. Juan el Bautista y Juan el Apóstol no eran las mismas personas. No eran las mismas personas. Bueno, para que la gente lo sepa también, a lo mejor también hay gente como yo, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a conocer a Juan el Bautista. Venga, ¿Quién perfecto. era Juan el Bautista, pastor? Coméntanos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo, porque hay mucho para hablar de él, pero vamos a resumirlo. Si me alargo, me tira de las orejas, ¿eh? No. Aquí el tiempo, ya empezamos por media hora, señores, y son 45 minutos ya por programa, casi nada. Vamos a intentar, es que me gusta hablar, ¿eh? A veces No, yo lo sé. Mi mujer me dice que aburre, a veces aburre. A mí no me aburre, sinceramente. Porque me escuchas un rato a la semana nada más. Dos, en el culto también, Una vez, antes, durante la pandemia, ahora te hablo de Juan el Bautista, espera. Durante la pandemia teníamos 3 cultos, claro, porque sabes que el tema del aforo, la separación, entonces empezamos por 2, se llenó la iglesia, tuvimos que hacer 3 cultos. Imagínate cómo yo llegaba a casa, yo llegaba cansadísimo a casa, pero mi mujer estaba en todos los cultos también, ella estaba en la alabanza, ella estaba, bueno, y llego un domingo o un sábado por la tarde a casa, cansado después de 3 cultos, le digo a Damaris, oye Damaris, estoy cansadísimo. Dice, ¿cansado de qué? Digo, cansado de predicar 3 veces. Dice, cansada estoy yo de escucharte 3 veces lo mismo. Dice. Siempre lo mismo. Bueno, vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que se le conoce así como el Bautista porque una de las claves de su ministerio fue bautizar a la gente. Él bautizó a multitudes, enseña la palabra de Dios. Entre ellos tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Imagínate, nada más y nada menos bautizó a Jesús cuando allí dice que había una gran cola para bautizar multitudes y de repente se acerca al Señor y él cuando lo vio dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se acercó el Señor y le dice, no, yo no soy digno ni siquiera de quitarte el cordón de los zapatos. ¿Cómo te voy a bautizar? No, me tienes que bautizar. Y lo bautizó. Sucedió algo hermoso, que cuando salió el Señor dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Por favor, no seamos insensatos de decir que el Espíritu Santo es una paloma, por favor. Era una ilustración que estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, en definitiva, Juan el Bautista era hijo de un hombre llamado Zacarías, su madre se llamaba Elizabeth. Zacarías era un sacerdote del templo y Elizabeth, la madre, casualmente era prima de María, la madre de Jesús. Y se quedaron embarazadas más o menos a la vez. Y fue un tema súper interesante porque ella era estéril, no podía tener hijos, pero de repente, mientras que el padre, como era sacerdote, estaba ministrando en el templo, concretamente estaba en la hora del incienso, poniendo el incienso para aromatizar, todo aquello, un ángel se le apareció, si no recuerdo mal, el ángel Gabriel, bueno, un ángel en definitiva se le apareció y le informó, vas a ser padre, vas a tener un hijo. Y no solamente le dijo que iba a ser padre, sino que le dijo a qué se tiene que dedicar tu hijo. Tu hijo va a tener que preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, tu hijo hará esto, hará lo otro, le dice un montón de cosas y le dice algo muy interesante y es, no beberá vino ni sidra. Porque es muy importante que un hombre sepa lo que tiene que hacer, yo creo, ¿verdad? Pero también creo que es muy importante que sepamos lo que no tenemos que hacer en la vida. Está bien que sepamos cuál es nuestra misión, está bien que sepamos cuál es la asignación que tenemos en esta vida, pero también tenemos que saber qué es lo que no tenemos que hacer. Mi mujer muchas veces me dice que a mí me falta decir la palabra mágica, que es la palabra no, que yo a todo le digo que sí, y sí, puedes hacer, sí, no. Tienes que aprender que hay cosas que no tienes que hacer, hay cosas que no debes hacer. Bueno, Juan el Bautista sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Podría haber vivido del sacerdocio, porque el sacerdocio se heredaba por nepotismo, era de padres a hijos, no tenías que hacer nada, no tenías que opositar para ser sacerdote, sino papá es sacerdote, es como el rey es rey porque su padre era el rey, exacto, punto pelota, ¿verdad? No hay que hacer nada para heredarlo. Pues Juan el Bautista podría haber vivido del sacerdocio el resto de su vida cómodamente, sin ningún problema. Sin embargo, él entendió que tenía un llamado del Señor. Vivió una vida muy peculiar, dice que se fue al desierto, vivía de una manera bastante peculiar, muy austera, ¿verdad? Comía de una manera también muy austera, y ahí empezó a predicar la palabra del Señor. Él es esa profecía que en Isaías, si no recuerdo mal, en el capítulo 44 o 41, ahora no recuerdo bien, se dice que había una voz que clamaba en el desierto, que estaba preparando el camino, ¿para qué? Para la llegada de Jesús. Entonces Juan, ¿recuerdas que la semana pasada te dije que hubo 400 años de silencio? Sí. Desde Malaquías, el primero en hablar
otra vez, fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y trajo ese mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. 400 años de silencio, y a través de Juan empieza Dios nuevamente a hablar. Un mensaje muy duro de Juan. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. A partir de Juan entramos en el periodo de la gracia. Llega Jesús, así que dejamos la ley para entrar en el periodo de la gracia, que es en el que vivimos actualmente. Su mensaje era, extremadamente duro. Creo que Juan no encajaría en los tiempos de hoy. Él atacaba a los líderes religiosos, a los fariseos. Él le decía cosas como: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Era muy duro. Aún así movía multitudes. De hecho, la dureza de su mensaje le llevó a morir. Él, nada más y nada menos que al rey Herodes, le dijo: sabes que no está bien lo que estás haciendo, no te es lícito tener a esa mujer no es la tuya, porque seas rey no te da derecho a que puedas pecar. Y el rey, claro, como tenía esa autoridad entre comillas, lo metió preso, y para más tarde decapitarlo le cortó la cabeza. Pero ahí en la cárcel sucede algo muy interesante que hay que destacar, porque la Biblia habla bien de las personas, pero también no oculta sus defectos. Y en la cárcel, antes de ser decapitado, parece como que Juan tuvo una crisis de fe. Él estaba allí con sus discípulos, se le podía visitar en la cárcel, y entonces Juan el Bautista le envía un mensaje a Jesús a través de sus discípulos y le dice: oye, pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Parece como que dudó por un momento dado. Y de ahí aprendemos que todos podemos atravesar crisis de fe. En un momento dado, da igual todo lo que hayas hecho por Dios, si has sido una persona importante como Juan el Bautista, todos en un momento dado, en ese momento oscuro de la cárcel, podemos tener una crisis de fe, y no está mal, siempre y cuando salgas de esa crisis. Bueno, en definitiva, al final murió. Fue la primera persona que reconoció al Señor como el Mesías, pero al final murió decapitado por su valentía, y el Señor lo exaltó mucho. Acabas de comentar ahora que Juan el Bautista tenía discípulos. Sí, tenía discípulos, claro. Es que en aquella época en Jerusalén, y a día de hoy los judíos siguen trabajando así, estaba el rabino, que era una persona que parecía que destacaba, y él tenía sus discípulos, que curiosamente los discípulos no elegían al maestro. No es como hoy que tú eliges a qué colegio ir. Bueno, yo quiero estudiar en el Siervo, en el colegio de arriba. No, yo voy a apuntar a mi hijo en el colegio de abajo. No. Antiguamente era el rabino quien escogía a sus discípulos. Por eso encontramos a Jesús escogiendo a los discípulos. Yendo aquí, escoge a Pedro; yendo allí, escoge a Mateo; y yendo allí. Entonces Juan tenía sus discípulos, porque espiritualmente Israel estaba a oscuras total en aquel tiempo, y entonces cualquier persona que tenía un poco de luz, por así decirlo, se le juntaba a las multitudes y tenía discípulos, exactamente. Y pasados los años, si no recuerdo mal, que creo que no me equivoco, cuando el apóstol Pablo, décadas después, está ejerciendo su ministerio, todavía dice que se encuentra con discípulos de Juan. O sea, que este hombre hizo las cosas bien y dejó un legado bastante bueno, ¿eh? Bueno, la semana pasada abríamos una sección llamada Conocemos a los Apóstoles, y sí, en esta semana vamos a conocer al apóstol Juan, que sí, no tiene nada que ver con Juan el Bautista. Yo, por ejemplo, sí, pensaba que eran los mismos. No. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El apóstol Juan. El apóstol Juan, hoy. Bueno, pues el apóstol Juan, como bien dices, es uno de los 12 apóstoles, uno de los llamados por el Señor. La Biblia nos da unos cuantos detalles de él, nos dice su nombre, Juan, nos dice su oficio, el oficio que tenía antes de conocer al Señor, era pescador. Nos dice también que tenía un hermano que se llamaba Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre. Cuando leas Jacobo y Santiago es la misma persona en la Biblia. Y también se convirtió en un apóstol del Señor, Santiago, Jacobo. Y también nos dice curiosamente el nombre del padre. Dice que Juan y Jacobo eran hijos de un tal Zebedeo con Z, Zebedeo. Se ve que era una persona importante porque se dice el nombre. Pero bueno, a lo que vamos, sucede algo muy curioso en el llamado. Jesús va ahí a la playa y se encuentra con estos hermanos. Dice que ellos, dejando las redes, enseguida le siguieron. Sucede algo muy curioso con Juan, y es que es a la única persona, a él y al hermano, a las únicas personas que Jesús les puso un apodo. Qué curioso, ¿no? Ese apodo. ¿Tú tenías apodo de chiquitito? ¿Yo? Sí. Yo que recuerde, no. Pues todos teníamos. No, todos teníamos, sí, pero yo ahora mismo que recuerda ahora mismo, no, que yo recuerdo. El Señor le puso a estos hermanos un apodo. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál era? Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Se ve que estos dos hermanos eran... Bravos. Sí, brutos. Vamos a decir, más que brutos, bravos. Eran como impetuosos, eran iracundos, podríamos decir, ¿verdad?
Y el Señor le dice, ustedes son Boanerges, y así se quedaron, ustedes son los hijos del trueno, ¿verdad? Incluso tenían ese carácter así fuerte. Una vez que Jesús quería ir a Samaria, los samaritanos no les dejaron entrar a Jesús, y Juan y Jacobo le dijeron, pero ¿cómo que no te dejaron entrar? Vamos a orar a Dios para que haga descender fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le dice, mira, esperen un momentito, que ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. Tenían ese carácter, pero una vez pasaron tiempo con Jesús, una vez Juan pasó tiempo con Jesús, qué hermoso es ver que las aguas mansas se calmaron, las aguas bravas, se calmaron. Este Juan Boanerges, este hombre de carácter fuerte, se convirtió en lo que en un futuro vamos a conocer como el discípulo amado, como un hombre sensible a la voz de Dios, como un hombre sensible a la presencia del Señor. Fue el único que estuvo a los pies de la cruz. Cuando todos los demás huyeron, fue el único que estuvo ahí a los pies de la cruz del Señor. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Pedro? Aquel que prometía y gritaba que nunca negaría al Señor. Pues, debajo de la cama, escondido, seguro, con miedo. Pero Juan estuvo ahí a los pies del Señor. Fue el único. Hay una cosa muy curiosa con Juan, porque hay detalles que solo le ocurrió a él. Que por cierto, después él escribe no solamente el Evangelio de Juan, escribe 3 cartas en el Nuevo Testamento, se llama Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y aparte hay un 5º libro escrito por Juan, que es el Apocalipsis. Es Juan quien escribe el Apocalipsis. Pero hay un dato muy curioso, y es que en la última cena, con ese episodio, ¿no? O sea, el Señor cenando con los 12 discípulos, suceden varias cosas. El Señor por primera vez dice, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie sabía que iba a ser Judas. ¿Te acuerdas esa historia? Creo que te la conté la semana pasada. Y todos a una empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Tomás dijo, ¿seré yo, Señor? Pedro dijo, ¿seré yo, Señor? Judas, todos dijeron, ¿seré yo? Pero Juan, cuando le tocó a Juan, él no dijo, ¿seré yo? Sino dijo, ¿quién es, Señor? Porque Juan sabía que él nunca traicionaría al Señor. Era tan cercano a Jesús que él no dijo, ¿seré yo? Él no se puso en duda en ningún momento. Él dijo, ¿quién es, Señor? Revélame quién es. Porque yo desde luego no soy. Era una persona muy, muy íntima al Señor. Él se pudo recostar. La Biblia nos enseña que se recostó sobre el pecho del Señor. Era muy, muy, muy cercano a Jesús. Fue el único apóstol que no murió martirizado. Todos los demás o decapitados o crucificados. Pedro murió crucificado boca abajo, aserrados por la mitad. Pero no haga spoiler. No haga spoiler. Bueno, pues. Claro, vamos a conocer a todos los apóstoles. Bueno, un spoiler de 2000 años atrás. Claro, la gente, las personas que nos siguen. Después contamos la historia. La gente no se acuerda de esto, ¿no? Tú le preguntas a la gente de qué prediqué el domingo pasado, no se acuerda, David. No te preocupes. ¿En serio? Sí. Tenemos muy mala memoria. Memoria de pez. Sí, muy memoria de pez. Pero para no salirme del tema, sí. Pero sucede algo con la Biblia. La Biblia es un alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo te pregunto qué comiste ayer, ¿te acuerdas? No te acuerdas, pero te alimentó. Sí, claro. Y estás aquí gracias a la comida de ayer. Y hoy estás aquí gracias a la comida de la semana pasada y a la comida del mes pasado. Si te pregunto qué comiste hace 3 meses, ya ni por asomo. Vamos. Entonces hay veces que no nos acordamos, pero eso nos va alimentando. Arroz. No, me acabo de acordar. No nos acordamos. Oye, ¿y de qué se habló hace 2 semanas? Pues ni idea. Probablemente no tengo ni idea. Pero eso, quieras o no, nos va alimentando, nos va sosteniendo, nos va aguantando en el Señor. Lo malo es cuando dejamos de oír. Pero bueno, a lo que vamos. Te iba a decir que, para hacer ese spoiler, todos los demás murieron, pero él fue desterrado. Eso sí, lo desterraron en una isla llamada Patmos, y allí dice la historia que murió como anciano. Hay otra tradición que dice que murió porque lo asaron ahí en agua hirviendo, pero creo que la más exacta es que él murió de anciano. Fue el único apóstol que el Señor permitió morir de anciano, y allí en aquella isla desterrado, esa isla llamada Patmos, el Señor le dio el privilegio de abrirle, por así decirle, de correrle ese velo y mostrarle el futuro, y ahí él escribió el libro del Apocalipsis, cosas que todavía ni han ocurrido 2000 años después, y ya Juan las escribió. Algo precioso. La historia de este discípulo es maravillosa, de verdad. Bueno, para conocer más también pueden leer a Juan. Sí, ya te digo, tiene bastante escrito. De hecho, si a mí me preguntas ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Si eres nuevo totalmente en el Señor, yo siempre digo, empieza por el Evangelio de Juan. Eso es un libro porque él habla desde esa intimidad con el Señor, y vas a conocer a Jesús desde un lado muy hermoso. Conozcamos también a personajes bíblicos, pastor. Conozcamos también a Noé. ¿Qué dice la Biblia de Noé? ¿Quién era Noé? Bueno, pues Noé era un descendiente de Adán y Eva, un tataranieto de Adán y Eva.
un hombre que el mundo se había corrompido de una manera, David, bueno, prácticamente como hoy. De hecho, la Biblia dice que los últimos días serán como los días de Noé, donde la gente pasaba de todo, la gente no le daba importancia al Señor, se rebelaría contra el Señor. Dios ya estaba cansado de la humanidad, le pesó en su corazón haber creado al ser humano. Después de la caída en el Edén, después de tanta soberbia, después de que se habían intentado levantar, ir en contra de Dios a través de una torre llamada Babel, que otro día si quieres hablamos de ella. Sí. Bueno, Dios ya cansado de todo eso dice, no, mira, lo mejor que se puede hacer es borrón y cuenta nueva, vamos a volver a empezar. Es verdad que hay veces que se puede reparar las cosas y otras veces que no, que hay que quitar y volver a empezar. Y así hizo con Noé, quiso hacer borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque era un hombre que se mantenía en santidad en medio de un mundo tan corrupto, y le da una curiosa, muy curiosa misión. Le dice, Noé, construye un arca. No una lancha chiquitita, un arca, que la Biblia da las medidas, algo enorme, tanto así que entraban todas las especies de animales del mundo. Pero es que algo más curioso, y es que hasta ese momento nunca había llovido. Jamás en la historia había llovido hasta los días de Noé. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se regaban las plantas? Bueno, la Biblia te lo dice. Subía como un vapor del suelo, un rocío del suelo, y se regaba todo. Nunca había llovido. Así que imagínate a un loco, uno que venga por aquí haciendo un arca, nunca ha llovido y te diga, estoy creando una barca, porque Dios me lo ha dicho, porque va a llover. O sea, es que la gente lo tenía por loco, literalmente. Era el hazmerreír del pueblo, era el que se llevaba las burlas, y así estuvo. Se calcula más o menos que entre 80, 100, algunos dicen 120, no se sabe los años que estuvo construyendo el arca. Imagínate la cantidad de burlas que pudo tener este hombre, pero fue fiel al llamado de Dios y empezó a hacer el arca. Y él, me imagino que mientras estaba construyendo, le decía a la gente lo que tenía que hacer. Va a llegar el día del diluvio, vengan, entren al arca. La gente pasó de todo. Y en el arca solo entraron 8 personas. Entró Noé, su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres de los hijos. Nadie más. No sé si es que no quisieron entrar o lo que quiera que sea, pero no quisieron entrar las demás personas. Pero también le dijo Noé, vamos a guardar los animales, mete parejas de 2, parejas, en el arca. No metas 2 machos, porque si metes a 2 perros, nos quedamos sin perros. Entonces, ¿qué le dijo? Noé, tienes que meter un perro y una perra. Tienes que meter un gato y una gata. No, pero es que el otro se siente gato. Bueno, pues me parece bien, pero si queremos salvaguardar la especie, tienes que meter al gato y a la gata. O sea, no es discriminación. Es que si tú quieres que los gatos sigan existiendo, Noé, mete al gato y mete a la gata. Mete al hipopótamo y a la hipopótama. No sé si se dice así. Mete al león y a la leona. Y a la leona, sí. ¿Verdad? Entonces hay que entender que metió una hembra y un macho de cada especie, ¿verdad? La Biblia te dice todos los animales. Una vez, creo que te lo conté esto de anécdota, una persona que me criticaba mucho me decía, yo te puedo demostrar que la Biblia es mentira. Digo, ¿y por qué? Dice, porque la Biblia dice que Noé metió a todos los animales en el arca y fíjate, y no metió a los animales marinos. Digo, ¿tú me lo estás diciendo en serio esta pregunta? Sí, porque... Digo, pero vamos a ver, mi hijo. Si viene un diluvio, los animales marinos sobreviven, ¿no? ¿Por qué no metió a los peces en el arca Noé? Porque viene el diluvio y los peces sobreviven, hombre. Entonces, bueno, metió a todos esos animales. Estuvo, ya te digo, entre 80 y 120 años construyendo el arca. Y Dios le dice, Noé, llegó el día, métete en el arca. Tú imagínate convencer a tu familia, ¿verdad? Ya me imagino que esas décadas construyendo el arca, la familia, muchas veces la mujer diría a los hijos, papá, yo creo que está mal de la cabeza, mucha arca, pero aquí no cae ni una gota. Imagínate las mujeres de los hijos lo que dirían, oye, mi suegro está medio para allá. Bueno, en definitiva, consiguió encerrar a su familia en el arca y cierra la puerta, le dijo, tranquilos, que ya Dios va a descender el agua. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Pasó un día, 2 días, 5 días, oye, ¿quieres ver que no caía ni una gota? Tú imagínate la incertidumbre ahí dentro y la gente riéndose por fuera, pero al 7º día, dice la Biblia, que empezó ese diluvio, cayó un diluvio que estuvo lloviendo 40 días, 40 noches, inundó absolutamente todo. Al final estuvieron dentro del arca como 1 año más o menos, porque después en lo que descendían las aguas, como 1 año. Y sucede algo muy curioso, y es que cuando bajan, pues ya a través de los hijos tienen que empezar a procrear con sus mujeres, y luego se casaron entre ellos, bueno, y de ahí viene otra vez la raza humana. Pero sucede algo que todavía yo no le encuentro la explicación a eso, y es que cuando Noé desciende, planta una viña, se bebe ese vino, dice que se emborrachó. ¿Por qué se emborrachó? Pues si me haces esa pregunta no te sabría contestar. Hay quienes dicen que se emborrachó
porque Noé vio que era un drama lo que había pasado. Imagínate, ¿no? Que eres el único ser humano, el que Dios había escogido, y era tanta la presión, tanta la desesperación de verse solo, que se emborrachó. Luego hay otra versión que no la veo muy desacertada. ¿Cómo es? Sí. Muy equivocada, vamos a ir a lo seguro. Que no la veo muy equivocada, que dicen que bueno, que Noé no conocía ¿cómo se dice? La borrachera, no sabía que bebiendo tanto vino te emborrachaba, y por eso bebió mucho sin saberlo y se emborrachó. Ahí sucede lo que ya te conté un día, que se cogió semejante borrachera que acabó desnudo por ahí, y 2 de los hijos le intentaron cubrir, uno se rió de él, y al final Noé maldijo al otro hijo ese. ¿Cómo me haces eso, hombre, que yo soy tu padre? Y bueno, y en definitiva ese es Noé, un hombre que se mantuvo fiel a Dios a pesar de que todo el mundo a su alrededor era corrupto. Bueno, tenemos también preguntas para el pastor. Y ya cuando hablas del tema de Noé, yo me imagino la gente claro, me imagino hoy en día, ¿no? Cuando empieza la gente a llover, no querrían entrar en ese arca. Me imagino, ¿no? Porque... mira, se me olvidó un detalle, ahora me lo acabas de recordar. Cuando llueve, ¿qué es lo que sale? Un arcoíris, ¿verdad? Claro, está demostrado que eso por el reflejo de las gotas, por ahí el prisma, todo eso lo sabemos que tiene su lógica, pero eso también sucede porque es un pacto que Dios le dio a Noé. Cuando salió del diluvio, le mostró ese arco iris, que hoy en día los colores del arco iris se usan para otra cosa, me parece estupendo, pero ese es el pacto de Dios con el hombre, un arco iris que le dijo: Noé, tranquilo, que cuando vuelva a llover, estate tranquilo, porque nunca más, le prometió Dios al hombre, nunca más destruiré la tierra por agua. Así que, aunque llueva mucho, David, cuando veas el arco iris, no va a ser destruida por agua, va a ser destruida por otros elementos, pero no por agua. Así que hizo ese pacto. Yo me imagino que cuando empezó a llover, como tú dices, todo el mundo le empezó a tocar a la puerta. Noé, abre. Chico, llevo aquí un siglo. Lo avisé. Así, ¿sabes que un día las puertas de la iglesia se cerrarán? Hoy están abiertas. En más de una ocasión yo he estado predicando y pasa por ahí alguno, con todo su derecho o no lo sé, que se ríe, que me insulta, me han llegado a pegar incluso, de todo, no sé cuánto y no sé qué. Estás en todo tu derecho. Pero un día las puertas de la iglesia se cerrarán y pasará lo que la Biblia dice que tiene que pasar, y seguramente vendrán corriendo otra vez a tocar, pero ya es demasiado tarde, ya el diluvio empezó. No es un diluvio, pero ya toda la tribulación que habla la Biblia habrá comenzado. Entonces la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en un tiempo que todavía podemos entrar en el arca, todavía podemos entrar en la salvación. Llegará un día que no. Pasa que el ser humano, ¿sabes cómo somos, no? Que tensamos mucho la cuerda. Yo prefiero subirme al arca ya. Totalmente. Bueno, estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Me pone por aquí Garra, W Garra. ¿Se debe celebrar la Navidad? Pregunta, dice, ¿que no es una fiesta pagana? Pregunta la... Yo la celebro, de hecho es la fiesta que más vivo, con más ganas y con más ilusión. Y mi mujer, ya ni te digo, mi mujer parece una niña chica en Navidad. ¿Y cómo no vamos a celebrar la Navidad si es cuando recordamos el nacimiento del Señor? Claro. Si ya luego te vas a las celebraciones que hay, que si te vas al 24, que sabemos que el Señor no nació un 24 de diciembre, eso lo tenemos clarísimo, la Biblia no te dice cuándo nació, pero desde luego los pequeños detalles que te da, en Navidad no fue, en invierno no fue, más bien primavera, empezando el otoño puede ser, pero desde luego que en Navidad no fue. Pero, oye, al final, el mundo entero se está uniendo para celebrar el nacimiento de Jesús. Yo celebro a Jesús todos los días. Pues si tú, el otro, aún los ateos se juntan para recordar esto, ¿por qué ahora yo me tengo que aislar? No, yo la celebro. ¿Y aprovecho para qué? Para predicar el evangelio, más que no, es cuando la gente más receptiva está. Sí, ¿verdad? Claro, y tú le hablas del Señor, y ¿qué hacemos ahora en Navidad? No, porque Jesús nació, el niño Dios nació. Pues ahí ya es más tan fácil predicar el evangelio. Yo honestamente, David, no entiendo a esos cristianos raros, cristianos raros totalmente. más que cristianos, yo le llamo los evangeloides, esos cristianos tan extraños. No, yo no celebro porque es una fiesta pagana. Bueno, y la ropa que tú tienes, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Un cristiano mientras oraba la hizo. Tu ropa sí no puede ser más pagana todavía. La han hecho a través de la explotación, seguramente, la han hecho a través de no sé quién, el dinero, pues a saber para dónde va. O sea, si nos vamos a la raíz, yo creo que somos muy hipócritas en eso. Claro que tenemos que celebrar la Navidad. Luego, si estás en contra o a favor de la decoración, bueno, ya eso es otro asunto. Pero ¿cómo no vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo no vamos a celebrar que Jesús nació, hombre? Totalmente. Bueno, hay otra pregunta que me chocó bastante, que es de
Fabiola Alaya, Y4B, que dice, tengo pregunta, es muy fácil decir que el Señor Jesucristo ha perdonado el pecado cometido cuando se ha vivido casi sin pecar, pero no creo que perdone a alguien que ha cometido prácticamente todos los pecados. Siento que Él sí me quiere, pero no creo que me perdone. Es verdad, es muy fácil decir que Dios perdona todos los pecados. Y es así, Dios perdona todos los pecados. Lo que pasa es que a veces quien no nos perdonamos somos nosotros. Como te dije antes, el Señor, qué bueno saber que cuando uno pide perdón, el Señor nos perdona todo pecado, David. Todo es todo. Menos uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que si me das oportunidad otro día lo explicamos. Pero todo pecado, aún el más violento, aún el más vergonzoso, aún el más duro que se te venga a la mente ahora, Dios perdona todo pecado. Pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Dios incluso, como te decía al principio de la entrevista, coge esos pecados metafóricamente y los tira a lo profundo del mar. Él se olvida de ese pecado, pero nosotros no tenemos esa capacidad de olvidar. Nosotros, para bien o para mal en este caso, tenemos memoria. Entonces, yo me arrepiento, pero mi memoria, mi conciencia me recuerda lo que hice hace una semana, hace un mes, hace un año, y me cuesta perdonarme. Pero Dios perdona totalmente. Lo que pasa es que a veces nosotros la culpa nos invade, la acusación nos invade. Ahí se mete también el trabajo de Satanás, del diablo, del enemigo, donde la Biblia le denomina en Apocalipsis como el acusador de los hermanos, siempre acusándonos, recordándonos lo malvados que hemos sido, los pecadores que hemos sido. Y tenemos que recordar esas palabras de Jesús, aquella mujer adúltera que le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Lo más difícil del perdón no es recibirlo, porque ya Dios nos lo da, es aceptarlo. La semana que viene vamos a hablar también de la Semana Santa, porque hay muchas veces que dicen que no se puede comer carne, sí, que si pagas la gula puedes comer carne. Claro. Vamos a hablar también de... Aquí con dinero se hace de todo, ¿eh? Exactamente, ¿no? Estoy spoileando un poco de lo que hablaremos la semana que viene, ¿no? Y hablando de comentarios del canal, Salvadora Ramírez 3403 dice que para mí es una bendición escuchar sus enseñanzas, que Dios les dé sabiduría y bendiciones, los quiero en el nombre del Señor Jesús, los escucho desde California. Oremos por los niños del mundo. En las escuelas, en vez de ayudar, lo pervierten con sus ideologías. Bendiciones para todos. Eso también, últimamente... Totalmente. Lo que pasa es que si hablo de esto te censuran y te quitan la radio, ya te lo digo yo. Yo si quiero me mojo. Mójate. Pues totalmente, están hipersexualizando a los niños, los están metiendo en unas doctrinas totalmente antibíblicas, ya no olvidándonos... Porque puedo llegar a entender que la gente no crea en Dios, no crea en la Biblia, es respetable, pero lo que no me entra en la cabeza es que la gente acepte lo que se le está enseñando ahora a los niños. O sea, yo no acepto, perdona que te diga, lo siento mucho y sé que con esto, pues a mí no, porque a mí ya gracias a Dios tengo esa piel de cocodrilo que me resbala un poquito todo, pero a ti te va a caer ahora mismo, David. Pero a mí... Lo siento, pero yo no entiendo que a un niño en el colegio se le pinte las uñas, no entiendo que a un niño en el colegio se le diga que tiene que experimentar para saber lo que es, no entiendo que a un niño se le diga que tiene que probar si es niño o si es niña, no entiendo que haya baños mixtos, no entiendo tantas cosas. O sea, ya no te estoy hablando ni desde un tema, desde un punto de vista religioso, te estoy hablando de un tema moral. No entiendo por qué a un niño se le tiene que enseñar a explorar su cuerpo con 4 años. Yo no sé tú a qué hora te empezaste, bueno, es un tema que te escandaliza hablar, pero yo no sé a qué hora, a qué edad te empezaste a explorar. Quizá podemos hablar, a lo mejor ya es hablar un poco fuerte, pero a masturbar. Pues yo creo que en nuestra edad, qué sé yo, 12, 13 años. Sí, más o menos. O sea, a los 5 años, ¿en qué pensabas tú? Yo pensaba en jugar, a las canicas, a los Playmobil. Menos en fútbol. Sexo. Sí, exactamente. Y entonces, ¿por qué se le tiene que enseñar eso a los niños hoy en día en los colegios? Y es obligatorio. Es obligatorio. Y encima quien da esas clases no es una persona con una moralidad bíblica, sino con una persona que es demasiado liberal. ¿Y qué pasa? Que los niños, cuando un profesor les dice algo, un niño tiene como autoridad a sus padres y a sus profesores. Si yo a mi hija Rebeca ahora le digo que, ahora que es de día, yo le digo a mi hija que es de noche, y se lo digo varias veces, mi hija va a estar convencida que es de noche. ¿Por qué? Porque papi me lo ha dicho. Entonces, cuando un profesor, que ese niño lo tiene como una autoridad, le dice que se tiene que explorar, que tiene que probar, que se tiene que besar con no sé qué, cuando a un niño le dice píntate las uñas, todo este tipo de cosas, creo que se les está corrompiendo. Pero vuelvo y repito, ya dejando a un lado las creencias de Dios,
sino ya o sea, moralmente creo que es un disparate, creo que se nos está yendo en absoluto la cabeza con este asunto, honestamente te lo digo. No, y por supuesto, yo creo que los profesores están para enseñar la educación, los conocimientos que adquirieron en su momento en la universidad para que sepan. Totalmente, ya, ¿no? Que les puedas enseñar educación, un poquito de cosas, me parece bien, pero yo creo que a mi hija yo no le mando al colegio a que le diga si tiene que enrollarse con un niño, con una niña, si en vez de Rebeca ahora le tienes que llamar Mario o lo que quiera que sea. Yo creo que para eso no es el colegio. Ese es mi punto de vista. Lo siento si habrá gente, y lo entiendo, que piensa diferente, pero ese es mi punto de vista y lo voy a mantener. También la semana que viene vamos a hablar de libertad y libertinaje, también para que ustedes lo sepan también, para que estén atentos, ¿verdad? Bien, el programa bien, para bien, que bien, genial. Libertad y libertinaje. Prepárate. Prepárate, pues te va a caer con esto que bórralo, no lo subas esto. No. Isabel Cecilia Mafalto 8444. Estoy muy feliz aprendiendo cada día. No quiero preguntar porque todo lo responden ustedes. Estoy asombrada con lo que hace Dios con la obra Vida Nueva y feliz de tener las prédicas en casa. Vienen a ver las chicas porque soy viuda y decidí vivir para el Señor. Todo lo que Él me regale de vida, agradecida por todo y en todo. Sigan así, oro por ustedes y aprendemos todos los días desde Argentina. Gracias, gracias y gracias. Gracias a todos ellos que gracias nos a todos, escuchan, de verdad. Y cada día somos más, de verdad. Sí. Tanto en el canal del Pastor como en Sur FM están ahí comentando como cosa buena, la verdad que sí. Gloria Pastor, la semana que viene más y mejor. Esperemos que sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, indudablemente. Gracias, de verdad. Gracias a ti también, David. Muchas bendiciones. Bendiciones. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con la entrevista a David Herrera, concejal del Ayuntamiento de Tuineje de Festejo Juventud, entre otras áreas. No te vayas hasta ahora.